Es bastante común que en materias como química, física y estadística hablemos de los términos llamados exactitud y precisión. En este video vamos a describir y dar ejemplos de cada uno. Y lo más importante, vamos a hablar de la diferencia que hay entre ellos, porque en el argot popular exactitud y precisión son sinónimos, pero en la ciencia es diferente. Yo soy Wilson Martínez. Estos 2Pi, bienvenidos. Exactitud se refiere a qué tan cerca estás del valor verdadero de una cantidad medida. En español fácil de entender, se refiere a qué tan cerca estás del valor que estás buscando. Veamos unos ejemplos. Supongamos que te gusta jugar a los dardos. Si alguna vez lo has visto o jugado, sabrás que el objetivo es clavar el dardo en el centro del círculo. Ahora miremos lo siguiente. Nos podemos fijar que los dardos buscan acertar en el centro. El centro es el valor verdadero o buscado. Y entre más cerca estés del centro, más exacto eres. En este caso, al menos un dardo dio en el centro. Miremos otro ejemplo. Te dan una pesita que dice que tiene 1 kilogramo de masa. Resulta que tu profesor ya la pesó en otra balanza y todos tus compañeros la han pesado en sus balanzas. Y a todos les da 1 kilogramo o mediciones muy cerca a 1 kilogramo. Y que te toca a ti pesarla y que te da 2 kilogramos. ¿Qué tan exacta es tu balanza? Ojo, inicialmente el problema es de tu balanza, no es tuyo. Abro acá un paréntesis para decir que estos términos, exactitud y precisión, son usados en las ciencias y en la ingeniería más que todo para verificar que las herramientas, los instrumentos y los equipos de medición estén en buen estado. Existen casos donde los equipos están bien, ya tú los mediste, le hiciste pruebas y ya eres tú el que está cometiendo un error. Pero en general, exactitud y precisión son dos términos que usamos para verificar el estado de nuestros equipos y herramientas de medición. Continuando con el ejemplo, una pesa de 1 kilogramo de masa en tu balanza muestra 2 kilogramos. ¿Está siendo tu balanza exacta? La respuesta es no. Tu balanza es poco exacta porque lo que mides no se acerca para nada al valor verdadero o buscado. Si te hubiera dado 1.1 kilogramos o 0.9 kilogramos, sí está siendo exacto. Pero podrías incluso ser más exacto, dando como resultado 1.01 kilogramos o 0.99 kilogramos. Exactitud se refiere a qué tan cerca estás del valor verdadero o buscado. Entre más cerca, más exacto. Entre más lejos, menos, poco o nada exacto. Precisión. Precisión se refiere a qué tan cerca están entre sí las medidas que realizas de la misma cantidad al mismo objeto. En español fácil de entender, se refiere a qué tan cerca o qué tan parecidos son los datos, ¿cierto?, que tú has tomado de una misma medida, sin importar si esos datos se parecen a lo que tú estás buscando o al valor verdadero, simplemente qué tan cerca están entre sí los datos. Eso es precisión. Para dar ejemplos rápidos de asimilar, sigamos con los dardos y las balanzas. Por ejemplo, miren este video. ¿Han visto que los dardos se clavan cerca uno de los otros, pero están lejos del centro? Hablamos claramente de que estás siendo preciso, pero no estás siendo exacto. ¿Sí me entienden por qué? Al estar lejos del centro, estás siendo poco exacto. Pero como siempre le atinas al mismo lugar, estás siendo preciso. Tus lanzamientos son buenos, pero debes mejorar tu puntería. Ahora miremos otro caso. Resulta que en este caso sí te dieron una pesa de 2 kilogramos y ya tú tienes ajustada tu balanza para que te mida de manera exacta.
Te pasan la pesa y la pones en la balanza. La mides 5 veces y las 5 veces te dan los siguientes resultados. Como te das cuenta, los resultados se parecen entre sí. Están cerca los unos de los otros y además están cerca del valor verdadero de la pesa. Recordemos que en este caso la pesa es de 2 kilogramos. La precisión se refiere a qué tan cerca están los datos de una misma medida. Ojo, no importa que los datos sean exactos o no. La precisión solo se fija en si los datos están cerca entre ellos mismos. Eso último es súper importante. Diferencia entre exactitud y precisión. La principal diferencia es que un término, exactitud, está diseñado para ver qué tan cerca están los datos del valor verdadero, ¿cierto? Qué tan bueno eres lanzando el dardo al centro. Y el otro término, que es precisión, mide qué tan cerca están los datos entre ellos, sin importar dónde esté el valor verdadero. Solo se fija en qué tan cerca están las medidas, los datos entre ellos mismos, el grupo que conforman los datos, sin importar cuál es el valor verdadero. Esa es la principal diferencia que hay entre esos dos términos. En las siguientes 4 gráficas vamos a ver unos ejemplos. Acá tenemos datos precisos y exactos. Imaginémonos de nuevo los dardos y el círculo, para que eso sea más fácil de entender. En esta imagen tenemos datos precisos pero no exactos. Y en esta tenemos datos que no son precisos y que tampoco son exactos. Yo creo que deben estar sospechando que los datos exactos comúnmente son precisos. Y sí, cuando tenemos varios datos exactos, comúnmente son datos precisos. Pues al acercarse todos al valor exacto también se acercan entre sí. Pero también pueden existir casos donde los datos son exactos pero no son precisos. Por ejemplo, en esta imagen, los dardos dan al centro pero no están tan cerca entre sí. Esa es la principal diferencia que hay entre exactitud y precisión. Espero que los dos términos hayan quedado claros, que los ejemplos le hayan ayudado a ver diferentes casos y que este video les haya gustado. Si fue así, espero que les den me gusta. Si quieren, se pueden suscribir al canal. Y para estar mucho más atentos, le pueden dar a la campanita y YouTube les va a notificar cada vez que yo suba un nuevo video. En la descripción del video están mis redes sociales. Me pueden contactar para preguntar. También lo pueden hacer en las preguntas del video. Yo siempre estoy muy pendiente y contesto casi todas las preguntas. También por las redes sociales también les contesto y les ayudo. No hago tareas, pero sí les ayudo. Y ya, yo soy Wilson Martínez. Muchas gracias por haber llegado hasta este punto y ya, nos vemos en la próxima. Chao.